Espera un momento antes de empezar. Si estás aquí buscando esperanza, inspiración o una palabra de Dios que cambie tu vida, este es el lugar perfecto. Pero para que no te pierdas ninguno de nuestros mensajes, asegúrate de suscribirte ahora mismo y activar la campanita. Cada clic es un paso más hacia una vida llena de fe y propósito. Hazlo ahora, y comencemos juntos este camino. Cuando escuchamos hablar del reino de los cielos o del reino de los muertos, muchas veces pensamos que son conceptos abstractos o meras metáforas. Pero, ¿y si te dijera que no es así? La Biblia revela que estas dos realidades espirituales no solo son diferentes, sino que tienen un impacto directo en nuestra vida y en nuestro destino eterno. El reino de los cielos no es simplemente un lugar lejano al que algunos esperan llegar, es una dimensión de plenitud, paz y comunión directa con Dios. Por otro lado, el reino de los muertos se describe en las Escrituras como un lugar de separación y espera, una realidad que muchos prefieren ignorar, pero que tiene un significado profundo en el plan de redención. ¿Quieres saber cómo estas dos dimensiones espirituales están conectadas con tu fe y tu futuro? Quédate, porque este mensaje puede transformar tu perspectiva de la vida, la muerte y la eternidad. Comprender la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de los muertos no es solo una cuestión teológica, es fundamental para nuestra fe y nuestra perspectiva sobre la vida y la eternidad. Si ignoramos estas realidades espirituales que la Biblia describe con detalle, corremos el riesgo de vivir sin entender el propósito eterno de Dios y de afrontar la muerte con miedo e incertidumbre. El reino de los cielos representa la promesa más grande de Dios para quienes le siguen, una vida plena en su presencia, libre de sufrimiento, dolor y muerte. Pero, ¿qué pasa si no vivimos en consonancia con los principios del reino de los cielos? ¿Qué significa el reino de los muertos, y cómo afecta nuestra relación con Dios? Si no profundizamos en este tema, podríamos malinterpretar nuestra propia existencia y perder de vista la esperanza que la Biblia nos ofrece. Además, no entender la realidad del reino de los muertos, también conocido como el Sheol o Hades en las Escrituras, puede llevarnos a temer lo que viene después de esta vida, sin darnos cuenta de que Dios nos ha dado una solución en Jesucristo. Sin esta comprensión, podríamos caer en falsas creencias o incluso en desesperanza frente a la idea de la muerte. Pero si abrazamos esta verdad bíblica y entendemos claramente lo que significan estas dimensiones espirituales, podemos vivir con una esperanza firme, enfrentar la vida con propósito y mirar la eternidad con confianza. Esto no solo impacta nuestra fe personal, sino también cómo compartimos el mensaje de salvación con otros. Por eso, profundizar en el significado del reino de los cielos y el reino de los muertos es esencial. Es una invitación a reflexionar sobre nuestro destino eterno y a vivir cada día con la convicción de que nuestras decisiones aquí tienen un impacto en la eternidad. Además, esta comprensión nos lleva a valorar más profundamente el sacrificio de Jesucristo. Si el reino de los cielos es nuestra meta final, debemos entender que no es algo que podamos alcanzar por méritos propios, sino a través de la gracia y la redención ofrecida por Él. Sin esta perspectiva, podríamos subestimar el precio que fue pagado por nuestra salvación y no vivir con la gratitud y el compromiso que esta verdad merece. Por otro lado, al entender la realidad del reino de los muertos, también somos llamados a un sentido de urgencia en nuestra vida espiritual. La Biblia nos muestra que las decisiones que tomamos aquí y ahora tienen un impacto eterno. Si ignoramos esta verdad, corremos el riesgo de llevar una vida desconectada de Dios, desperdiciando la oportunidad de asegurarnos un lugar en su reino eterno. Finalmente, esta diferencia entre ambos reinos también nos invita a reflexionar sobre nuestra misión como creyentes. Si sabemos que el reino de los cielos es una promesa para los hijos de Dios y que el reino de los muertos es una realidad para quienes viven lejos de él, ¿cómo podemos quedarnos callados? Esta comprensión debería motivarnos a compartir el mensaje del Evangelio con más pasión, sabiendo que nuestro testimonio puede marcar la diferencia en el destino eterno de las personas que amamos. En resumen, las implicaciones de entender estas dimensiones espirituales van más allá de un conocimiento teológico, nos desafían a vivir con propósito, a valorar la salvación y a compartir la esperanza que hemos recibido. Este tema no solo impacta nuestra fe, sino que transforma la manera en que enfrentamos la vida y la muerte. El reino de los cielos es uno de los conceptos más mencionados por Jesús en el Nuevo Testamento y representa la meta más alta para los creyentes. Pero, ¿qué significa realmente? En las Escrituras, el reino de los cielos no solo se refiere a un lugar físico o distante, sino a una dimensión espiritual donde la voluntad de Dios se cumple plenamente, tanto en esta vida como en la eternidad.
Jesús constantemente habló del reino de los cielos como una realidad que comienza aquí en la tierra, cuando vivimos según los principios del Evangelio. Por ejemplo, en Mateo 6 y 10, al enseñar el Padre Nuestro, Jesús dice: «Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo», dejando claro que el reino de los cielos no es solo un lugar futuro, sino también una manifestación presente de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, también es descrito como un destino eterno. En Mateo 25, 34, Jesús habla del reino preparado para los justos desde la fundación del mundo, un lugar de comunión plena con Dios, libre de sufrimiento, pecado y muerte. Este reino es la promesa máxima para quienes han entregado su vida a Cristo, donde experimentarán una relación perfecta con el Creador. El reino de los cielos, entonces, no solo es un lugar de esperanza futura, sino una invitación presente a vivir bajo el gobierno de Dios. Nos desafía a buscar primero su reino y su justicia, Mateo 6 y 33, priorizando nuestra relación con Dios sobre todas las cosas. Al comprender esto, podemos empezar a vivir con una perspectiva eterna, confiando en que nuestra ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3 y 20. En contraste con el reino de los cielos, la Biblia también nos habla del reino de los muertos, conocido en las Escrituras como el Sheol en hebreo o el Hades en griego. Este concepto se refiere a un lugar de espera para las almas después de la muerte, y aunque no tiene la misma connotación que el infierno, representa una separación de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, el Sheol es descrito como un lugar sombrío donde van tanto justos como impíos después de morir. Por ejemplo, en Salmos 88, 3-6, se describe al Sheol como un lugar de oscuridad y silencio, sin acceso a la alabanza o la luz de Dios. Sin embargo, no es un lugar de tormento eterno, sino una etapa intermedia donde las almas esperan el juicio final. En el Nuevo Testamento, el Hades adquiere un significado más específico, especialmente en el contexto de las enseñanzas de Jesús. En Lucas 4 y 23, en la parábola del rico y Lázaro, el Hades es descrito como un lugar de tormento para el rico, mientras Lázaro es llevado al seno de Abraham. Este pasaje muestra que, incluso en el reino de los muertos, hay una separación entre los que están en paz y los que sufren, dependiendo de su relación con Dios en vida. El reino de los muertos no es el destino final. Apocalipsis 20, 13-14 revela que la muerte y el Hades serán entregados para el juicio final y luego lanzados al lago de fuego. Esto subraya la temporalidad de este reino y la importancia de nuestra elección en vida. Reflexionar sobre el reino de los muertos nos recuerda que la separación de Dios es la consecuencia más grave del pecado y que, sin Cristo, este es el destino inevitable para la humanidad. Pero también nos da esperanza al saber que, en Cristo, somos liberados de esta condena y asegurados en la promesa del reino de los cielos. Además, es importante entender que el reino de los muertos no tiene el control final sobre nuestra eternidad. Jesús, a través de su muerte y resurrección, venció el poder de la muerte y del Hades. En Apocalipsis 1 y 18, Jesús declara: «Yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esto significa que Cristo tiene autoridad total sobre este reino y la capacidad de liberar a quienes confían en él. El reino de los muertos también nos lleva a reflexionar sobre la importancia del arrepentimiento y la relación con Dios durante nuestra vida. La Biblia deja claro que después de la muerte no hay oportunidad para cambiar nuestro destino, Hebreos 9 y 27. Esto hace que nuestra decisión de aceptar la salvación en Cristo sea aún más urgente y crucial. Otra perspectiva interesante sobre el reino de los muertos es cómo representa una realidad espiritual que a menudo se pasa por alto. En muchas culturas, la muerte se ve como el final definitivo, pero las Escrituras nos muestran que es solo una transición hacia nuestro destino eterno. Este entendimiento puede transformar nuestro temor a la muerte en una confianza serena en la obra de Cristo. Por último, el conocimiento del reino de los muertos debería motivarnos a compartir el Evangelio con aquellos que aún no conocen a Cristo. Saber que este reino es un lugar de separación de Dios nos impulsa a hablar con valentía sobre la esperanza y la vida que se encuentran en Jesús. Porque aunque el reino de los muertos es real, también lo es la victoria de Cristo sobre él, y esa es una verdad que no podemos guardar para nosotros mismos. Al reflexionar sobre el reino de los cielos y el reino de los muertos, la comparación entre estas dos dimensiones espirituales no solo destaca sus diferencias, sino que también nos invita a considerar cómo esta verdad impacta nuestra fe y nuestra manera de vivir. Por un lado, el reino de los cielos representa la promesa más elevada de Dios, un lugar de comunión eterna, donde no habrá más dolor, sufrimiento ni separación de él.
Es el destino final de los que han confiado en Cristo, un lugar donde experimentaremos la plenitud de su amor y presencia. Saber que este reino está preparado para nosotros debería llenarnos de esperanza y darnos una nueva perspectiva sobre la vida terrenal. Todo lo que enfrentamos aquí es temporal comparado con la gloria eterna que nos espera, Romanos 8 y 18. Por otro lado, el reino de los muertos nos recuerda las consecuencias del pecado y la realidad de la separación de Dios. Aunque no es el destino final, esta dimensión nos muestra lo que significa estar lejos de la comunión con Él. Esta verdad debería llevarnos a reflexionar sobre la importancia de nuestra relación con Dios y sobre cómo nuestras decisiones aquí en la tierra tienen un impacto eterno. No es solo una cuestión de temor, sino una invitación a buscar a Dios con todo nuestro corazón y vivir según sus propósitos. La comparación también pone en evidencia el papel crucial de Jesucristo en el plan de redención. Sin su sacrificio, todos estaríamos destinados al reino de los muertos, sin esperanza de reconciliación. Pero gracias a su victoria sobre la muerte, tenemos la oportunidad de acceder al reino de los cielos. Esto nos desafía a valorar y vivir con gratitud por el regalo de la salvación, permitiendo que esta verdad transforme nuestras prioridades y acciones diarias. Finalmente, esta comprensión debería impactar nuestra misión como creyentes. Saber que estas dos realidades espirituales existen nos impulsa a compartir la esperanza del Evangelio con aquellos que aún no conocen a Cristo. No podemos ignorar el hecho de que cada persona enfrentará una de estas dimensiones después de la muerte, y tenemos el llamado de ser luz y guías hacia el reino de los cielos. En conclusión, comparar el reino de los cielos con el reino de los muertos no es solo un ejercicio teológico, sino una invitación a vivir con propósito, esperanza y un sentido renovado de nuestra misión como seguidores de Cristo.